nosotros seguimos avanzando y vamos a hablar ahora de una situación que nos podemos encontrar en nuestras viviendas, pero que quizá posiblemente surja más en una segunda vivienda a la que no se le presta tanta atención. Estamos hablando del moho, un hongo que es bastante habitual, que puede aparecer en los hogares y aunque es fácil de tratar, realmente hay que saber hacerlo y tener unas medidas preventivas, Eva. Se trata de una avería bastante habitual en las viviendas porque además hay muchas veces que no nos damos cuenta de que está saliendo ese moho porque puede salir detrás de un armario y ya cuando lo vemos pues es muy grande la placa que tenemos que quitar. Y sí que es verdad que lo podríamos tratar en nuestras casas, pero es algo que es mejor que siempre lo trate un profesional. Y no sé si alguna vez te ha pasado, Vanessa, que incluso en los cantos del lavavajillas te puede salir un poquito de moho o en la lavadora, porque son zonas como muy húmedas. Quizá en las esquinas también de las duchas o de los baños y sobre todo en aquellas segundas residencias que tenemos muchas veces que vamos al pueblo o en otras localidades y que pasan un poco desapercibido y dices no pasa nada. Y de repente llegas... Y no se va. No, no se va, no se va. De repente llegas a casa, te encuentras el moho, precisamente. Nosotros hemos salido a la calle porque estamos diciendo que es una avería bastante habitual. A ver si los aragoneses la han sufrido en sus viviendas. Y sí que he tenido a veces un poco de moho. Entonces, generalmente con lejía viva es con lo que se me ha ido. Me imagino que será por una acumulación de exceso de agua, por lo que se produce. Simplemente eso. El tema del moho también sale en pisos donde no hay calefacción, no ha existido calefacción, se ha instalado calefacción, pero como las paredes no son edificaciones muy antiguas, sale el moho por la condensación. Pues la verdad es que no he tenido humedades en casa, siempre han sido casas que han estado en buenas condiciones. Que hay mucha humedad, en el pueblo hay mucho salobre, yo soy de la Almolda y eso sale mucho en las paredes, sí, porque aunque tengo Pradwood, pero sí que sale. Problema muy difícil y muy malo, para la salud y para los que tienen algo de bronquios y eso es fatal. Bueno, hemos visto que hay de todo, hay gente que ha tenido moho en casa, hay gente que no lo ha tenido, pero mucha gente ha tenido que lidiar con el moho en sus casas. Pero Vanessa, no todos los mohos que salen son iguales, o sea, pueden provenir de distintas fuentes. Vamos a ver qué tipos de fuentes, que en concreto son dos, puede provenir el moho. Generalmente en un hogar podemos tener el moho típico, que son hongos, que es el moho que vemos negro o verde, que es como una pelusilla. ¿De acuerdo? O a veces lo que suelen salir son algas, que ya se ve que es algo verde y que ya es filamentoso, es como una alguita y se ve claramente lo que es. Una vez que ya sabemos que tenemos localizado ese moho, Vanessa, ¿qué es lo que harías? Pues primero seguramente intentas con un estropajo darle según donde sea la zona, porque por ejemplo hablábamos también que en las ventanas que hay en ducha, que está esa cortinilla, esa falta de condensación o ventilación puede llegar ahí a producir. Y lo siguiente que haríamos sería llamar a nuestro seguro. Llamaríamos a nuestro seguro si no podemos quitar este moho y vamos a ver si con esa llamada esto nos va a entrar dentro del seguro del hogar. Generalmente la cobertura del seguro es complicada, porque generalmente solo el hecho de que aparezca moho no da de por sí cobertura al seguro, suele ser algo excluido. Se puede cubrir cuando la causa que origina ese moho está cubierta por el seguro. Por ejemplo, pues una fuga de agua que se produce por una rotura de una tubería, por ejemplo, ¿no? Pero Vanessa, estamos diciendo que el moho siempre aparece por humedades, pero ¿y si nosotros ventilamos diariamente, también nos puede aparecer? También puede aparecer. También puede aparecer ese moho. Por otros motivos. Por otros motivos. Vamos a ver qué motivos existen para que en nuestros hogares aparezca este hongo. Pues son muchos los motivos que salga moho en nuestras casas. Simplemente pues puede ser, por lo que hemos dicho, una rotura de una tubería que nos genera humedad y esa humedad, cuando hay una zona poco ventilada, nos genera un moho. Podemos tener moho, por ejemplo, cuando estamos en invierno con las famosas estufas catalíticas, que son estas de butano que se ponen incandescentes, que generan vapor de agua y ese vapor de agua condensa las zonas más frías de la vivienda, si la vivienda está mal aislada y generando moho. O simplemente porque sea una zona sombría donde haya una cierta humedad, pues que le venga de un riego o algo similar, ¿no? Esas podrían ser tres causas principales. Bueno, hemos escuchado esas tres causas principales que nos decía que podía ser el origen del moho. Este año, precisamente, y lo hablábamos con Ramón también en estos días en la Meteo, ha sido un año de intensas lluvias o constantes precipitaciones. ¿Tenemos que tener también en cuenta eso a la hora de vigilar un poco nuestra casa? Claro, la lluvia al final crea humedad
O sea, puede que, por ejemplo, una terraza que no le da habitualmente el sol, al llover tanto, nunca nos había salido moho. Pero resulta que este año, con todo lo que está lloviendo, nos aparece también ese moho. Si llueve, nos entraría en el seguro. Si esas lluvias son, vamos a decir, normales o si son intensas, ¿esto nos lo cubriría el seguro? En el caso de que haya sido por una lluvia intensa, podría entrar por el seguro, claro. Si nosotros tenemos que nos ha entrado agua como consecuencia de la lluvia y como consecuencia de esas humedades que se han filtrado por cubierta a lo mejor, pues nos genera un moho a posteriori, pues podría estar cubierto. En cualquier caso, lo suyo sería anticiparse a esa salida del moho e intentar mitigar el efecto de ese agua que ha caído por la cubierta. Estamos viendo diferentes situaciones, pero ahora vamos a tratar una que sería, por ejemplo, tú tienes un piso alquilado, Vanessa. Sí. Te llaman los inquilinos del piso que les ha salido moho en la vivienda. Va el perito a ver por qué ha salido ese moho y resulta que es por condensación, es decir, porque no ventilan bien. ¿Quién se tendría que hacer cargo de esto? Pues creo que yo. ¿Tú como inquilina? Yo como inquilina. ¿Yo como no, pero o sea, yo era sí, el inquilino, ¿no? No lo sé, vamos a verlo. En principio la causa viene del inquilino, con lo cual yo entiendo que tendría que ser el inquilino, ¿de acuerdo? Esto ya es un tema quizá que se escapa de la pericial, es un tema más legal, pero la causa viene del inquilino y por lo tanto sería el inquilino al que a priori tendría que hacerse cargo. La cosa, Vanessa, es que no queremos tener moho en casa. No. No queremos. No, porque al final es lo que nos decían los expertos, ¿no? Que puede afectar a nuestra salud, que es algo ya más serio. Es algo ya más serio, así que vamos a ver algunos consejos para evitar tener que repararlo. Pues principalmente tener las áreas bien ventiladas. En las zonas donde tengamos zonas sombrías, que a veces nos puede aparecer ese verdín, esa alga, pues a lo mejor hay que aplicar algún tipo de tratamiento, como algún tipo de pintura de clorocaucho, sellante y demás, que nos evite que salga el moho, salga el alga. En trasteros, por ejemplo, que también es muy común que salga porque suele haber humedades, pues hay que colocar deshumidificadores o elementos que nos ayuden a absorber la humedad y de esa manera, pues bueno, conseguir que haya la mínima humedad posible, que es al fin y al cabo lo que alimenta un poco a este hongo. Bueno, pues hemos conocido de mano de este experto situaciones en las que puede salir el moho, la explicación a por qué sale ese moho y en caso, por ejemplo, de viviendas alquiladas, quién tiene que asumir la reparación y cómo tiene que ser la reparación. Pero hemos nombrado también antes, Eva, que esto también ya es cuestión de salud, ya no solamente de estética o de peritos y seguros, sino que puede acabar afectando a la persona que habita esa vivienda. Puede acabar afectando a la persona que habita esa vivienda porque, claro, Vanessa, el moho es un hongo. Los hongos sueltan esporas. ¿Y dónde van a parar esas esporas? Al aire. Al aire. Vamos a ver lo que nos dice un médico sobre el moho y cómo afecta eso a nosotros, a los humanos. El moho es un hongo y es un microorganismo que tiene la capacidad de destrucción de la materia orgánica y por lo tanto, como todo microorganismo, es patógeno. Lo inhalamos en ambientes de humedad, sobre todo de ambientes de oscuridad y como todo organismo tiene la posibilidad de matar en casos extremos, pero también de enfermar con alergias en la boca, en la nariz y sobre todo en las zonas respiratorias, fundamentalmente porque se inhalan las esporas que produce el hongo, que es en este caso el moho. El moho es perjudicial para la salud, pero ¿cómo llegan esas esporas hasta nuestros pulmones? Bueno, se aspira, es decir, el moho lo que hace, que es un hongo, elimina unas esporas y estas esporas se inhalan y pasa al torrente respiratorio y por lo tanto produce patología, bronquitis o a veces cuando ya va mucho en el tiempo puede llegar a producir un enfisema pulmonar obstructivo crónico, un EPOC. Una vez que esas esporas han llegado a nuestros pulmones, Vanessa, me imagino que esto nos preocuparía a todos si nos sucede. Sí, más en el caso, por ejemplo, de tener en casa que vivan personas mayores o con insuficiencia o con algún tipo de problema respiratorio o alguna enfermedad respiratoria que siempre se complica todo más. Entonces, una vez que nosotros ya las tenemos, vamos a ver si eso se puede expulsar de alguna forma o qué sucede.
Lo importante, desde luego, es quitar la fuente de contagio. Si nosotros tenemos una superficie con moho, si tenemos un alimento con moho, por supuesto, desecharlo. Y si tenemos una superficie que sabemos que está húmeda, agua, jabón, hipoclorito sódico, que es la lejía. Y en el caso de que ya nos haya infectado, produce mucha patología en los asmáticos. Por lo tanto, siempre tratamientos antiasmáticos, antihistamínicos, ese tipo de corticoides a veces es necesario emplear para eliminarlo del organismo. Sabemos que no es bueno para nuestra salud, sabemos que hay diferentes fuentes para que tengamos moho en casa, pero vamos a ver cómo lo podemos reparar. O sea, cómo lo podemos reparar no nosotros, sino con la ayuda de un profesional. El moho ha invadido las paredes de esta habitación. La causa, el mal aislamiento de las ventanas. La diferencia de temperatura entre el exterior y el interior provoca condensación de agua en los muros y genera las humedades. No tener una ventana con un aislante térmico, con un aislante de rotura puente térmico, genera lo que son condensaciones y esas mojan mucho los elementos, tanto a las paredes como todos los elementos que puedan haber alrededor y en su entorno. El problema básicamente, además de lo que es el ahorro energético y tener una buena calidad dentro, es que los muros se van a deteriorar, se van a mojar y van a generar el moho. Los factores necesarios para la aparición de moho son la humedad, que puede provenir de una filtración o de la condensación, temperatura adecuada y falta de ventilación, ¿no? Sí, por ejemplo, son los baños muy antiguos que no tienen buena ventilación, que no tienen una ventana, no tienen un aparato de extracción de lo que son los vapores del baño, generan un moho residual. Y eso, si no lo tenemos ventilado y no ponemos los medios para que el baño tenga las condiciones adecuadas, el moho prolifera. El problema comienza con una mancha de humedad que luego deriva en un pequeño punto negro. Es moho y actuar cuanto antes es clave para minimizar el daño. Puede ser una filtración muy importante en donde haya que reparar, lucir, cambiar placas de pladur e incluso pintar. Y en otras ocasiones, donde la avería se subsana rápido y la mancha es muy poca, se puede llegar a limpiar y volver a pintar, pero son las menos. La solución debe corregir el origen del problema para evitar que el moho se reproduzca. Ojalá que no tengamos que vivir nunca esta situación y si la tenemos que vivir ya hemos visto muchos consejos, Vanessa, y creo que vas a estar muy atenta en tu casa si ves algún puntito negro a partir de ahora. Así no perder, bueno, y más que nada, siempre acudir a profesionales en el caso de cualquier duda, que ellos son los que nos van a aconsejar. Gracias por todo ello, Eva. Gracias a ti. Feliz fin de semana. Igualmente.